Hola de nuevo, hola a todos. Vamos a continuar con nuestro ruleset de Eclipse Phase para Fantasy Grounds, usando ruleset Wizard. Y en este caso, ahora sí que sí, este va a ser el último vídeo de la sección esta de aquí, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos vídeos. Y lo que vamos a hacer es completar la funcionalidad que dejamos sin hacer en el vídeo anterior. En el vídeo anterior lo que hicimos fueron estos menús de aquí, de tal forma que podemos crear nuestros propios elementos, ¿vale? Podemos crear nuevos elementos en cualquiera de ellos, con la idea de posteriormente coger uno de estos elementos, arrastrarlo a la hoja de personaje y que se aplique, cosa que ahora no está haciendo, ¿vale? Como veis, si yo arrastro el interés aquí, no se cambia. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a crear nuestros scripts en Lua, de tal forma que al arrastrar un elemento sobre la ficha de personaje se copie los datos de este elemento en este otro. ¿Por qué vamos a hacer copias? Porque si no hiciésemos copias, si un usuario cambiase este de aquí, que también está usando otro usuario, se lo estaríamos cambiando al otro usuario también. Y estaríamos cambiándolo en el menú. Entonces queremos que haya una copia local dentro del PJ, de tal forma que si el jugador, por lo que sea, necesita modificar alguna de estas skills, o por ejemplo, simplemente imaginaos aquí en Exotic Skill que uno tenga una y otro tenga otra, si están compartidos, cuando uno escriba aquí lo que sea, se lo estaría escribiendo también al otro usuario. Y cuando el otro usuario lo cambie, se lo modificaría al primero, entonces es un lío. Entonces mejor vamos a hacer copias del elemento que arrastremos a la hoja de personaje. Y eso lo vamos a hacer con scripts en Lua. Lo primero que quiero enseñaros es, vale, se nos recarga, es la hoja de, perdón, la base de datos. Esta, bueno, es el mismo archivo de la base de datos, ¿vale? Simplemente que lo he puesto para que salga en dos partes dentro del Notepad++. Esta parte de aquí, la que pone Chartsheet, es la de los personajes, 0001 es el nuestro, y abajo, aquí Reference, es donde están los datos, si recordáis es lo que habíamos puesto, reference.background, reference.career, reference.interest, es donde se van a ir guardando los datos que están aquí en cada uno de estos menús. Entonces lo que quiero que veáis aquí, bueno, si vamos aquí a la parte de backgrounds, del background del personaje, como veis tenemos los mismos elementos, descripción, link, name, bueno, el link background, que este es el que hace el link a la propia ventana, y el skill list, que bueno, aquí no sale nada porque está vacía, pero también está aquí el mismo campo. Entonces lo que vamos a hacer, usando una función que ya está implementada en FG, una función de la base de datos, es copiar directamente todo esto, bueno, concretamente todo esto, todo lo que está aquí, lo vamos a copiar aquí. ¿Vale? Y para eso ya os digo, tenemos directamente una función que nos lo va a hacer todo. Entonces, si vamos ahora al Rules of Wizard, nos vamos a nuestra hoja de personaje, Chartsheet Main. Lo primero que vamos a hacer, bueno, si por completar un poco lo que os comenté antes, si nosotros ponemos aquí el allow drop, si ponemos aquí true, esto lo que va a hacer es que podamos arrastrar campos aquí, ¿vale? Arrastrarlos directamente. Y eso lo que va a hacer es que se enlace aquí lo que os comentaba antes, coger este, hacer así, ponerlo aquí, y no que se haga una copia, sino que se haga un enlace. Y eso no es lo que queremos. Entonces, aunque pueda parecer que esto es lo que queremos, pero no es así, lo que queremos hacer es una copia, entonces le vamos a poner allow drop a falso, para que no lo haga, no ponga directamente el enlace, sino que ahora nosotros manualmente haremos la copia. Bueno, lo primero que vamos a hacer que si arrastramos el elemento aquí al nombre, no solo al cuadradito del link, sino al nombre, que también se copie.
¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo vamos a hacer muy sencillo. Vamos a coger, desplegamos aquí esto, nos vamos a onDrop, ¿dónde está? OnDrop, aquí. Vamos aquí a onDrop, nos crea la cabecera y lo que vamos a hacer es llamar al onDrop del link con estos mismos, con los mismos campos. Estos son los campos que recibe la función, pues vamos a llamar al onDrop del link con esos mismos campos. Entonces hacemos window link background o background link, no sé cómo era, a ver cómo se llama, que no me acuerdo. Link background, vale. Link background y ahora simplemente llamamos al onDrop usando estos mismos campos, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo en los tres campos de texto. Simplemente que aquí, donde ponemos background, ponemos, este es el de las carreras, y en este, donde ponemos background, ponemos interest. Ya os digo, simplemente lo que va a pasar es que cuando cuando arrastremos un elemento aquí, se va a llamar al correspondiente de los links. Vale. Bueno, otra cosa que vamos a hacer es que como los tres son prácticamente iguales, que lo único que cambia son lo que viene siendo si es un background, una carrera o un interés, pero si vemos en la base de datos, no quiero recargar, si vemos en la base de datos, pues tenemos los mismos campos, ¿vale? Están tanto en este serían los background, estas las carreras y estos los intereses. Como veis son los mismos campos, ¿vale? Entonces lo único que cambia es la clase de la que se va a copiar. Entonces vamos a crear una función genérica que haga la copia de los tres campos. Y la vamos a hacer, por ponerla en algún sitio, la vamos a poner en la ventana, de tal forma que los tres elementos van a poder acceder a esa función a través de la ventana donde están contenidos los propios links. ¿Cómo se va a llamar esa función? Bueno, el nombre es una función inventada, con lo cual podemos darle el nombre que queramos. En mi caso yo la he llamado copylink. Y va a tener una serie de parámetros. El primero va a ser dragData, que este dragData es este de aquí, ¿vale? Es decir, los datos, estos son los datos del elemento que se está arrastrando, y luego la X y la Y, pues es donde se produce ese arrastre. Luego, como va a ser una función genérica, que nos va a valer para los tres, pues tenemos que indicar de alguna forma cuál de los tres va a ser. Entonces voy a definir un nodeType, va a ser una cadena de caracteres que va a tener o bien background, o bien carrier, o bien interest. Y por último, el nodo, que es el que sobre el que vamos a hacer la operación, ¿vale? Esta sería nuestra función de copiar link. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Vale, lo voy a poner aquí. Esta función lo que va a hacer, lo voy a poner aquí en lo que se denominaría pseudocódigo, que es en lenguaje humano. Lo que va a hacer es, primero, comprobar si el link, si lo que estamos arrastrando, ¿vale? Si el elemento, si dragData es del tipo correcto. Es decir, que no venga yo aquí, me venga aquí, cree una quest y arrastro esta quest a interés. O bueno, directamente que arrastre un background en un interés o un interés en una carrera o lo que sea. Entonces lo primero que vamos a hacer es comprobar si el dragData es de tipo correcto. Bueno, el doble guión este es para poner comentarios, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es comprobar que el elemento
arrastrado no es igual al existente. Es decir, que coja esto de aquí y lo arrastre sobre esto. ¿Por qué no? Uy, perdón. ¿Por qué voy a comprobar eso? Bueno, porque la función copyNode de la base de datos no permite copiar un elemento sobre sí mismo. Entonces voy a hacer esa comprobación. Como es el mismo elemento, pues si no hago nada, pues no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y luego lo tercero que vamos a hacer es... Vale, os vuelvo a enseñar la base de datos. Vale, imaginaos que vamos a copiar un elemento, un background, ¿vale? Este de aquí, que no tiene ningún skill list, sobre este de aquí, que ya tiene definidos 3. Bueno, pues si lo hacemos tal cual, lo que va a pasar es que añadirá todos los que hay aquí, que en este caso es ninguno, pero bueno, me da igual, imaginaos que hubiese alguno. Lo que va a hacer es añadir todo lo que hay aquí a los que ya existen. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que todos estos de aquí desaparezcan, porque para eso estamos arrastrando este a este lado. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es eliminar todos los elementos que haya ya en skill list. Entonces sería limpiar skill list y por último copiar el elemento arrastrado al elemento destino. Esos son los 4 pasos que va a hacer nuestra función, ¿vale? Bueno, pues ahora ya, una vez que sabemos lo que queremos hacer, ahora ya vamos a traducir eso que queremos hacer a código Lua. Vamos a definir un par de variables locales, sclass y sRecord, y a estas dos variables le vamos a asignar dragdata.getSort, a ver si lo pongo bien, sort cat, bueno, data. ¿Qué es lo que hace esta función getSortCatData? Nos retorna en class, nos retorna 2 valores. El primero es la clase del elemento que se está arrastrando y el segundo, el propio elemento en sí. Entonces, de esta forma, a través de esta estructura, ya tendríamos la clase y el propio elemento. Usando esa clase, vamos a comprobar que sea del tipo correcto. ¿Cuál es el tipo correcto? Bueno, pues nuestras clases son o bien, las tenemos aquí, background window, carrier window o interest window, dependiendo de lo que estemos usando, o background sidebar window, carrier sidebar window o interest sidebar window. Es decir, es en ese node node type tenemos el tipo de elemento, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Ese node type puede ser background, carrier o interest. Estos son los 3 valores que puede tomar node type, ¿vale? Y las clases válidas son lo que sea window y lo que sea sidebar window, ¿vale? Que son, por ejemplo, el background, tenemos background window aquí o background sidebar window. Esas son las 2 clases válidas para un background. Pues lo que vamos a hacer es construir el nombre de la clase válida en función de esto y de nodetype. Entonces, si la clase es igual a ese nodetype punto punto, el punto punto sirve para concatenar cadenas. Es decir, vamos a unir esta cadena de caracteres con la siguiente.
Le pongo aquí window. ¿Vale? Entonces aquí si node type es background, pues tendríamos background window. Or S-class es igual a S node type punto sidebar window. Entonces es que es una clase válida. Sería o esta de aquí o esta de aquí, cualquiera de las dos. Si es cualquiera de las dos, vamos por buen camino. Este es el primer dato. Voy a poner aquí. Comprobar si dragData es del tipo correcto. El siguiente paso es comprobar que el elemento arrastrado no es igual al existente. Para eso simplemente hacemos if sRecord es distinto. Para poner el distinto creo que ya lo había dicho, es el angulillo este con el igual. Y ahora, muy importante, node es un nodo de la base de datos, pero record, lo que nos devuelve getShortCutData, es una cadena de caracteres. Entonces, como son elementos distintos, esto es un elemento de la base de datos, es una estructura, y esto es una cadena de caracteres, no podemos compararlas per se. Lo que sí que podemos hacer es obtener el path, getPath de el nodo de la base de datos. Y ahora sí, esto es una cadena de caracteres y lo que nos retorna getPath también es un elemento, perdón, también es una cadena de caracteres. Ahora, si son distintos, pues haríamos los otros dos pasos de aquí. Para limpiar skill list, lo que hacemos es, para usar las funciones de la base de datos, hay una estructura que es db. Vamos a usar delete children. Delete children, le tenemos que decir qué elemento es el que queremos borrar. ¿Cuál es el elemento que queremos borrar? Pues de node. Queremos eliminar, que no, queremos borrar todos los hijos de skill list. Entonces, lo primero que hacemos es obtener getChild de nodo skill list. Con eso lo que obtenemos es el nodo, este nodo de aquí, ¿vale? El nodo de la base de datos skill list. ¿Vale? Con esto obtenemos el nodo skill list y con esto borramos todos los hijos del nodo skill list. Y el último paso sería hacer un db, o sea, copiar el elemento arrastrado en el elemento de destino, pues eso lo hacemos con copyNode. Y ahora le ponemos el origen, que es ese record, y el destino, que es node. Y ya tendríamos nuestra función copylink dentro de la función genérica copylink, que nos va a permitir copiar un elemento, un elemento del tipo que sea en su posición correspondiente. Y ahora ya lo único que nos queda es llamar a esta función desde los links. Entonces hacemos aquí el onDrop. De tal forma, este onDrop se va a llamar o bien cuando arrastremos algo aquí al cuadradito este, o cuando lo invoque el onDrop de la cadena de caracteres, del string field. A ver, que aquí lo que hacemos es, voy a copiar esto, ¿vale? Window, y ahora le ponemos los datos correctos. Vale, dragData. DragData nos llega por parámetros. El node type, pues en este caso, background, porque es el que estamos usando. Y ahora, necesitamos el nodo, no, quiero el nodo este, ¿vale? No ahora mismo estoy aquí, estoy en el link, pero yo quiero
el que contiene al link, es decir, el nodo padre. ¿Cómo consigo el nodo padre? Pues simplemente llamo get database node, con eso tengo el nodo de la base de datos correspondiente al link, y si hago .getParent, obtengo el nodo padre del link, que el nodo padre del link es el background, y ese es el que yo necesito para hacer la copia. Copiar en node, que es el background, el registro que hemos arrastrado. ¿Vale? Pues esta sería la llamada. Vamos a copiarla en los tres, porque son las tres iguales, que para eso es genérica. Lo único que cambiamos es el tipo de copia que queremos hacer. ¿Vale? Venga, pues vamos a probar a ver si funciona. A ver si hay suerte y funciona la primera. Vale, tenemos aquí nuestra ficha, de momento no ha dado ningún error. Venga, por ejemplo, tenemos aquí el background, este es el que tiene la hoja de personaje. Venga, pues vamos a coger, vamos a hacer aquí uno. Nuevo background. Y vamos a añadir un par de skills, por ejemplo, de CIB a 30 y... Uy, perdón. Y fray a 50. Entonces ahora, cuando nosotros arrastremos esto al background, si ha funcionado todo, si está todo bien hecho, lo que hará es cambiar todo esto por el contenido de esta entrada. Y ha funcionado perfectamente. ¿Vale? Como veis aquí. Y ahora, si yo cambio aquí lo que sea, lo estoy cambiando en la hoja de personaje, pero no en el menú. Vamos a probar que funcione bien en los otros dos. Nueva carrera. Bueno, vaya descripción carrera. Y aquí pues le añadimos, por ejemplo, atléticas. Y lo que tenemos aquí es esto. Cuando arrastremos esto aquí, pues parece que no. Con la carrera no ha funcionado bien, no ha añadido la skill. Qué raro porque debería funcionar igual en los dos. Vale, ahora lo revisamos, vamos a ver si el interés. Y Guns, por ejemplo. A ver, abrimos para ver que se haga bien. Vale, aquí también se hace bien. O sea, lo único que está fallando es la carrera. Vale, voy a pausar el vídeo un segundo, voy a localizar cuál es el problema y ahora retomamos y os digo dónde está el problema. Vale, pues ya he localizado el problema. Es una chorrada. Vale, si nos vamos aquí al Carrier Sidebar Window, si veis aquí en Data Source está puesto el Skin List sin el punto. ¿Vale? Hay que poner aquí un punto. ¿Qué significa ese punto? Que puede parecer una chorrada. Bueno, pues lo que significa es que si veis aquí en la base de datos, en Carriers, estamos dentro de Reference, en el menú, veis aquí las carreras no tienen el Skill List. ¿Por qué? Porque al no ponerle el punto se nos habrá creado, aquí está, ¿vale? Se nos ha creado fuera. Si nosotros no ponemos el punto en el campo de datos, perdón, al no poner el punto aquí, se nos crea a partir de root, es decir, a partir del raíz de la base de datos. Si nosotros queremos que se cree a partir de donde se crea este elemento, tenemos que ponerle el punto antes del skill list, ¿vale? Y ahora probamos.
Vale, voy a dejar esto aquí para que veamos que efectivamente en la base de datos, aquí en las carreras, vale, si venimos aquí a las carreras, la nueva carrera no tiene ninguna skill. ¿Por qué? Porque hemos cambiado el origen de la base de datos donde está guardada. Si ahora le ponemos aquí el de save, creo que le puse. Si ahora guardo la campaña, ahora aquí en la base de datos, si me vengo aquí a las carreras, ¿veis? Ahora sí que me lo ha metido, el skill list está dentro del nodo correcto. ¿Vale? Y ahora sí, imagino que ahora si arrastramos aquí, ahora sí que se nos ha copiado el de save. O sea, era simplemente para que veáis la importancia de los caracteres en programación. Era simplemente un punto. Un punto estaba haciendo que no se copiaran las skills. Bueno, y con esto habríamos terminado esta zona de aquí, que tenía bastante miga, porque bueno, había que crear varias ventanas, los menús, el arrastrado. Entonces han sido varios vídeos solo para crear esta parte de aquí. Y pues nada, lo siguiente será empezar a añadir más cosas a nuestra ficha. ¿Vale? Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo, donde seguiremos construyendo nuestro Eclipse Face. Venga, hasta otra.